bienvenidos a lo que es esta charla, tratamiento de aire comprimido, y pues enfocándonos a lo que es nuestra línea de productos neumáticos de lo que es SMC. Así que vamos entonces a iniciar lo que es la charla pues del día de hoy y bueno, comencemos primero con de qué va a tratar nuestra agenda el día de hoy. Bueno, vamos a hablar, número uno, acerca de la generalidad del aire, que es en este caso la deshidratación del aire o por qué es necesaria la deshidratación del aire comprimido. Vamos a hablar acerca de un poco acerca de lo que es el filtraje, la regulación y lo que es la lubricación de lo que es el aire comprimido. Y por último, pues vamos a mostrarles acerca del portafolio de productos que tiene SMC. Bueno, vamos entonces a hablar acerca de lo que es el tratamiento de aire comprimido y para ello pues siempre hay que tomar en cuenta lo siguiente. Sabemos que el aire que tomamos para lo que es nuestro aire comprimido o para lo que es nuestra energía de aire comprimido, pues la tomamos en este caso pues del aire atmosférico. El aire comprimido, así como la energía eléctrica, así como el agua, así como el vapor y otro tipo de facilidades que tenemos en nuestra planta, pues nos ayudan a que nuestro proceso funcione de la mejor manera posible. En el caso, pues, del aire comprimido, pues, ¿de dónde viene este aire? Pues de nuestro aire atmosférico. Entonces, nuestros compresores, que lo que hacen, pues, simplemente tomar esa materia prima, que es nuestro aire atmosférico, y convertirlo, en este caso, en aire a una presión y a un caudal determinado. Eso, pues, ustedes en planta lo sabrán muy bien, tienen compresores que tienen cierta capacidad de caudal, cierta capacidad de presión, dependiendo de las aplicaciones que ustedes tengan allí en planta. Si el compresor solo lo están utilizando para máquinas herramientas, si el compresor solo lo están utilizando ya sea para una parte en específica del proceso o lo están utilizando pues para todo lo que es la alimentación de la planta. Bueno, ahora, ¿por qué es necesario el tratamiento de aire comprimido? Porque así como ocurre, voy a poner un ejemplo muy coloquial, así como ocurre con lo que es el agua. Por ejemplo, el agua sabemos que debe de tratarse dependiendo pues, para qué se va a utilizar. Por ejemplo, si el agua la vamos a utilizar para consumo humano, es decir, necesitamos potabilizarla primero para que esta pueda ser consumida. Si el agua la vamos a utilizar, ya sea para bebidas, ya sea para productos, ¿cómo se llama?, de fármacos, químicos, etcétera, pues va a tener un tratamiento específico. Exactamente, ese tipo de situaciones es lo que hace que nosotros tratemos el aire comprimido para diversas aplicaciones. ¿Qué pasa si no tratamos el aire comprimido como tal? Bueno, número uno, vamos a tener diversos problemas debido a la humedad y al aceite. Una de ellas, por ejemplo, puede ser averías en las válvulas y actores causadas por la falta de grasa, hinchamiento en las juntas de goma. En el caso, por ejemplo, pueden haber lo que es generación de óxido, ya sea dentro de las válvulas, ya dentro de lo que son los componentes neumáticos. En el caso, por ejemplo, si tenemos sistemas de soplado, que es una cuestión muy particular, ahí podemos tener lo que es acumulación de agua y esa agua pues, puede ser perjudicial a lo que es nuestro proceso. Y así como también pueden haber óxido y partículas en los conductores que pueden dañar lo que es tanto las tuberías como las juntas, etcétera. Así mismo también lo que es el tema de las válvulas. En el seminario pasado pues hablamos acerca de las válvulas. Sabemos que las válvulas pues, tienen un rendimiento muy alto si es que tienen un buen tratamiento de aire comprimido. La válvula no es perfecta en sí, siempre tiene sus problemas, pero una de las afectaciones que puede tener las válvulas es el hecho de que puedan ser obstruidas debido a la contaminación que puede haber dentro de lo que es el aire comprimido. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros, o mejor dicho, en sus plantas, ustedes tratan el aire comprimido. O sea, si la idea de tratar el aire es eliminar toda la mayoría de los contaminantes que ustedes puedan tener en el aire atmosférico, que es absorbido por el compresor, y que este aire atmosférico pues, puede ser perjudicial para lo que son los equipos neumáticos. Bueno, vamos a ver. Hablemos acerca de las generalidades de lo que es el aire. Primeramente, hablemos de la composición química del aire. El aire, ustedes conocen o saben, pues que se está conformado por diversos gases en la naturaleza. El aire naturalmente
tiene lo que es la diversa composición química, lo que es un 78% de nitrógeno, un 21% de lo que es el oxígeno, que realmente es el que utilizamos los seres humanos y, bueno, todos los seres vivos realmente, para lo que es la subsistencia. Y existen otros gases, como gases nobles, óxido de oxígeno, óxido de carbono, etcétera, que conforman una pequeña parte de lo que es el aire atmosférico. Algo importante, que realmente no es parte de la composición química, sino que es parte de la composición física que tiene lo que es el aire comprimido, perdón, el aire atmosférico, es el hecho de que también hay una mezcla, o dentro de lo que es el aire también hay una mezcla de vapor de agua. El vapor de agua es un compuesto químico que influye en la contaminación atmosférica y en el clima. Eso en esta época lluviosa que estamos, pues la humedad pues es bastante habitual dentro de lo que es nuestro aire atmosférico. Entonces, de forma general, para hablar acerca de lo que es el tratamiento de aire, sabemos que el aire pues tiene esa composición y particularmente de lo que es el vapor de agua. Ahora, ¿qué otra característica de presión, qué otra característica tenemos en el aire comprimido? Lo que es en el aire atmosférico, perdón, es la presión. La presión atmosférica normalmente, pues nosotros la trabajamos con lo que es una atmósfera, que es lo que tenemos acá. Y una atmósfera, ¿a qué es equivalente? Es equivalente a más o menos 14.7 PSI o libras por pulgada cuadrada, o también es el equivalente a 101.300 pascales o 101.3 kilopascales o 0.1 megapascales. También existen otras unidades de medida, como lo que es el bar, el kilogramo sobre centímetro cuadrado, etcétera, para definir lo que es la presión de el aire como tal. Entonces, nuestra atmósfera como tal tiene, pues, como su palabra lo dice, una atmósfera de presión y que esta pues tiene diversas equivalencias. Ahora, ¿por qué es necesario hablar de esto? Porque claro, el compresor, ¿qué es lo que hace? El compresor a través de lo que es su sistema de compresión, ya sea de pistón, ya sea de tornillo, ya sea de otro tipo de tecnologías, lo que hace es reducirnos el volumen de este aire atmosférico y al reducir el volumen, lo que hacemos es incrementar la presión. Es decir, si por ejemplo ustedes tienen un compresor que les da una presión, por ejemplo, de 7 bares o 7 atmósferas a la salida, que sería equivalente más o menos a unos 100 PSI, significa que el compresor lo que ha hecho es comprimir tantas veces esa cantidad de aire atmosférico para obtenerla como elevación de presión en su compresor. Entonces, esta es otra característica muy importante que hay que conocer en cuanto a lo que es el aire acerca de lo que es la presión. Y algo que sí, ya queremos aterrizar para hablar acerca del tratamiento de aire comprimido son los contaminantes. Bueno, los contaminantes son elementos que están inmersos en lo que es el aire atmosférico como tal. ¿Qué contaminantes normalmente podemos encontrar en el aire comprimido? Bueno, número uno, polvo, suciedad, polen, microorganismos, humo, emisiones de gases y otras partículas. Eso es lo primero que vamos a encontrar en el aire atmosférico como tal. En segundo lugar, y eso ya lo habíamos explicado en una lámina anterior, es la humedad en forma de vapor de agua. Eso también está dentro de lo que es nuestro aire atmosférico. Y también se pueden encontrar otros tipos de contaminantes que ya son propiamente algunos producidos, ya sea por máquinas circundantes, ya sea por la misma contaminación que tenemos ya en la actualidad debido a lo que son las emisiones de gases y todo, que es aceite, hidrocarburos no quemados que se quedan en el aire y en el refrigerante del compresor arrastrado en la línea, así como gases cáusticos como oxígeno de azufre, oxígeno de nitrógeno y compuestos de cloro. Muchos de estos contaminantes, como les digo, ya están en algunos lugares, sobre todo pues donde tenemos sitios muy industrializados, se encuentra todo este tipo de contaminación, así como también el hecho de que cuando ya el aire pasa a través de un compresor, pasa a través de un secador, pues puede arrastrar cierta contaminación debido a el aceite y a los gases refrigerantes que pueden tener lo que son tanto el compresor como lo que es el secador. Es decir, todo ese contaminante va siendo arrastrado a través de nuestra línea de aire comprimido. Bueno, ahora, ¿por qué tenemos que deshidratar lo que es el aire? ¿Por qué es necesario hacer
ese tratamiento, de lo que es deshidratar el aire. Primero, si ustedes ven, hablamos acerca de lo que es cómo se eliminan estos contaminantes que dentro de esas son dentro de las soluciones que tiene SMC para lo que son el tratamiento de aire comprimido, pero hablemos en un primer momento de qué es la deshidratación del aire. Bueno, primero, deshidratar el aire comprimido, porque estamos hablando ya de aire comprimido, ya no estamos hablando de aire atmosférico, sino que del aire que ya viene de un compresor, es el proceso por el cual se elimina la cantidad de humedad que posee lo que es el aire comprimido. Eso es así en palabras más sencillas que deshidratar el aire comprimido, quitarle la humedad que posee, en este caso, el aire. ¿De dónde viene esa humedad? Pues viene del aire atmosférico. Ahora, hablemos de qué es la humedad. Primero, para que nos quede claro ese concepto. La humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene este aire. Por eso también se le llama humedad del aire. Y en términos más generales es que tanto vapor de agua se encuentra mezclado en lo que es nuestro aire atmosférico. Claro, ese vapor de agua, como lo acabo de mencionar hace unos minutos atrás, es lo que arrastra el compresor. Cuando el compresor viene y toma el aire atmosférico, lo comprime, pero el compresor no se encarga de eliminar lo que es esa humedad. El compresor lo único que se encarga es de comprimir nuestro aire y enviarlo ya directamente a lo que es nuestra tubería de suministro de aire comprimido. Entonces, la humedad tiene que ver con ese porcentaje que hay ahí. Ahora, dependiendo, claro, de la forma en que se mida la humedad, así vamos entonces a conocer qué tipo de humedad estamos en este caso pues midiendo. ¿De dónde viene en este caso la humedad? Bueno, como se sabe, 2/3 partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por agua. Eso pues lo conocemos muy bien. Los océanos, los lagos, los ríos, todas las fuentes de agua, en este caso, desprenden vapor de agua hacia lo que es la atmósfera. Las nubes también son producto de esta evaporación que contribuyen a la humedad del ambiente al condensarse y precipitarse en forma de lluvia o en el caso pues, de otros países o en otras latitudes que ya es en forma de nieve. Entonces, ¿de qué depende la cantidad de agua que se puede contener en el aire? Depende de la temperatura. A mayor temperatura es de lo que es el aire, más cantidad de vapor de agua puede contener el aire mismo. Es decir, en un ambiente donde tengo mayor temperatura, se puede en este caso resguardar mayor cantidad de humedad. Es decir, podemos llegar a tener casi llegando en este caso al 100% de la humedad posible que puede contener el aire atmosférico. Por esa razón, ya vamos a ver, es la razón por la cual hay que deshidratar el aire. Cuando el compresor toma lo que es el aire atmosférico, claro, él lo hace a temperatura ambiente, es decir, la temperatura propiamente que tiene en este caso el aire atmosférico, que claro, cuando pasa a través del compresor sufre incluso un cambio térmico y en cierta medida, a la hora de poderlo ya enviar a lo que es un tanque, se produce en este caso otro cambio térmico que permite que se condense una cierta parte de lo que es ese vapor de agua, pero no completamente. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar lo que es esa cantidad de vapor de agua que se mantiene en lo que es nuestro aire comprimido o nuestra humedad? Pues nos tenemos que hacer el proceso inverso, como lo dice ahí la lámina o lo dice la presentación. Cuanto mayor es la temperatura del aire, más cantidad de vapor de agua puede contener. Es decir, si hacemos el proceso inverso, es decir, comenzamos a reducir la temperatura en el ambiente, comenzamos a eliminar esa cantidad de vapor de agua. Al eliminarla, claro, ¿cómo lo hacemos? Lo que hacemos es precipitar el agua, o es decir, precipitar ese vapor de agua, es decir, convertirla en líquido nuevamente. Y con eso nosotros ya podemos evacuarla de nuestro sistema de aire comprimido. Entonces, solamente como cultura general, ¿cómo se mide en este caso la humedad? Se puede medir de 3 formas: humedad relativa, humedad específica y humedad absoluta. La humedad relativa se refiere al porcentaje de cantidad de vapor de agua presente en el aire con respecto al máximo que podría contener. Es decir, en algunos casos van a encontrar lo que son medidores de humedad que dice, ahorita estamos a un 70% de humedad, a un 80% de humedad, a un 75% de humedad. Y eso lo hace con respecto a la humedad máxima que puede haber en el recinto o en cierto lugar.
Y existen también dos formas también de medir la humedad a través de humedad específica y humedad absoluta. La humedad específica se refiere a la cantidad de humedad por en peso que se requiere para saturar 1 kilogramo de aire seco, es decir, los gramos de vapor de agua contenidos en 1 kilogramo de aire seco. Y por lo general se expresa en gramos sobre kilogramos. Y está la humedad absoluta, que se refiere al peso del vapor de agua por unidad de volumen. Se llama humedad absoluta el peso en gramos de vapor de agua contenido en 1 metro cúbico de aire, y este se expresa en gramos sobre metro cúbico. Entonces son las tres formas de lo que es medir la humedad, y normalmente pues algunos fabricantes, como en el caso de los secadores de aire, toman en cuenta esos parámetros. Algunos secadores van a encontrar en sus especificaciones técnicas la cantidad de vapor, bueno, en este caso la cantidad de humedad absoluta, porque normalmente lo hacen en unidades de cuántos gramos de agua se puede condensar por cada metro cúbico de aire comprimido. Entonces ese es un dato que normalmente lo van a encontrar en las hojas técnicas de lo que son los secadores de aire, adicional a otro dato que vamos a ver a continuación, que es el famoso punto de rocío. El punto de rocío, que es la temperatura a la que comienza a condensarse el vapor de agua en el aire. Entonces eso es algo igual de simple de comprender, y existen dos tipos de puntos de rocío. Está el punto de rocío atmosférico y el punto de rocío a presión. El primero, como su palabra lo dice, el punto de rocío atmosférico, corresponde a la temperatura a la cual el vapor de agua comienza a condensarse en la naturaleza, es decir, a la presión atmosférica. Y es el punto de rocío que la mayoría de nosotros, pues, conocemos. Cuando nosotros, por ejemplo, en las madrugadas, sobre todo en lugares donde hay clima bastante frío, pues se puede ver en este caso las gotas de agua, ya sea en las ventanas, ya sea en el suelo, ya sea en la tierra, etcétera. Y eso ocurre debido pues a los cambios térmicos que han habido en la naturaleza. Cuando la temperatura baja, lo que ocurre pues es que se precipita, y dependiendo pues a qué temperatura sea, pues así se condensa lo que es el agua. En el caso del punto de rocío a presión, que es el que ya se trabaja en los compresores en los secadores de aire, corresponde a la temperatura a la cual el vapor de agua comienza a condensarse con una presión superior, es decir, la temperatura de condensación que nos puede afectar en una instalación de aire comprimido. Y este segundo valor es el que se toma en cuenta para determinar el grado de sequedad, es decir, qué tan seco requiere en este caso el aire comprimido, porque la cantidad de vapor de agua que puede tener un determinado volumen de aire es directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la presión. Así que por eso la cantidad de agua condensada será mayor con temperaturas más bajas y a presiones más altas. Eso es lo que se busca normalmente en todo secador. En los secadores, ya vamos a entrar al tema de los secadores, lo que se requiere es que estos tengan un punto de rocío lo más bajo posible. ¿Para qué? Para poder tener aire completamente seco, es decir, aire que no contenga lo que es humedad. Les recuerdo que esa humedad más adelante puede afectar lo que son nuestros equipos neumáticos. ¿Cómo así? Si, por ejemplo, si todavía se conserva un cierto porcentaje de humedad en nuestros sistemas de aire comprimido, no se les olvide que las tuberías que ustedes tienen en planta allí en sus máquinas, estas tuberías van ya sea a nivel del suelo, ya sea que van a nivel aéreo, y sufren en este caso el estrés térmico debido pues a los cambios que se dan de horario durante la semana. Digamos, en la mañana se encuentra fresco, en la tarde ya hay un poco de calor, y así consecutivamente. Entonces esos cambios van produciendo lo que es la condensación de la humedad que todavía queda remanente en lo que son las tuberías de aire comprimido. Esa es la razón por la cual también vamos a ver que SMC tiene ciertos productos que nos permite también eliminar esa condensación que se puede dar en lo que son las tuberías de aire comprimido. Entonces, ese es el punto en el cual así como funcionan los secadores. El secador, ¿qué es lo que se hace? Tratar de colocar la más baja temperatura que se pueda para eliminar la mayor cantidad de lo que es humedad en el aire, y así tener aire completamente seco. Entonces, ¿por qué deshidratamos entonces el aire comprimido? Dice, la presencia de agua condensada en las líneas de aire
causada por la disminución de temperatura traerá como consecuencias, como le hemos dicho anteriormente, oxidar las tuberías y componentes neumáticos, destruir la película lubricante que existe entre dos superficies que están en contacto, causando desgaste prematuro y reducción de la vida útil de piezas como de válvulas, cilindros, etc. Arrastrar partículas sólidas que perjudican el funcionamiento de los componentes neumáticos, aumentar el índice de mantenimiento, imposibilitar la aplicación en equipos de pulverización y provocar golpes de ariete en las superficies adyacentes. Entonces, esas son como las causas por las cuales es necesario quitar en un primer instante lo que son la humedad en el aire comprimido. Digamos que lo que más se puede destacar es eso, es el óxido, es el hecho de que el hecho de que haya humedad también nos está eliminando lo que es la lubricación que ya viene tanto de fábrica, de los componentes neumáticos, como también lo que es la lubricación que nosotros más adelante podemos colocarle a los equipos a través de nuestros sistemas de lubricación para aire comprimido. Y claro, eso provoca que las válvulas no funcionen correctamente, los cilindros se dañen, o la vida útil de los componentes neumáticos sea más baja, etc. Entonces, esa es la razón por la cual se requiere deshidratar el aire comprimido. Ahora bien, ¿qué componente nos deshidrata el aire comprimido? Lo que es el secador. El secador de aire es una máquina que reduce significativamente el contenido de humedad en el aire comprimido. Entonces, eso es lo que prácticamente hace un secador. Un secador, su función fundamental es secar el aire, como su palabra lo dice, secador, secar el aire, darnos un índice de sequedad a lo que es el aire comprimido. ¿Y cómo lo hace? Simplemente con el principio que acabamos de ver hace unos minutos. Lo que necesito es bajar la temperatura hasta cierto punto para generar un punto de rocío del cual el aire, bueno, mejor dicho, el agua en forma de vapor de agua pueda en este caso condensarse. ¿Y cuáles son los tres tipos de secadores que normalmente pues tenemos en la industria? En el caso pues tenemos dos tipos, que son los tipos, lo que son absorción, y tenemos un tercero que es el tipo de refrigeración. En el caso de absorción hay dos tipos, el tipo coalescente, que es el llamado tipo de membrana, y la absorción de tipo desecante, que es el llamado también regenerativo. Lo que cambia entre uno y otro es el hecho de cómo se trata en este caso pues el aire dentro de ellos. En el primero pues simplemente es como que fuera un filtro y ya en un momento vemos ya en detalle, en el caso de SMC, claro, SMC maneja lo que es este tipo de secador. Claro, es un secador dedicado pues propiamente a lo que son máquinas. No es un secador como lo que son ya secadores industriales, que tiene la capacidad de altos caudales. Los caudales son bien bajos porque son dedicados a ciertos procesos que hay en la máquina, pero existen de este tipo, ya sea para altos caudales. El que tal vez algunos de ustedes tal vez tienen en planta o lo han visto es el regenerativo, en la cual tenemos dos columnas de donde hay el material químico, que normalmente es sílica o alúmina, dependiendo pues el tipo de material que se requiera para alcanzar el punto de rocío determinado. En el caso de los regenerativos, lo que está ocurriendo allí es que mientras una columna está haciendo la función de limpiar el aire comprimido, es decir, quitarle la humedad, la otra columna, a través del mismo aire limpio que está produciendo la otra columna, se está limpiando, y cuando ya ha pasado cierto tiempo hay una válvula de control que lo que hace es cambiar la válvula que se estaba regenerando, hoy pasa a limpiar o a eliminar la humedad, y la que estaba quitando la humedad pasa en este caso a regenerarse o a limpiarse. Estos secadores por lo general andan en un punto de rocío entre -5 a -20 grados Celsius, es decir, una temperatura incluso por debajo de los 0 grados. Con eso se alcanza lo que son aire casi completamente seco para aplicaciones muy particulares, por ejemplo, aplicaciones de pulverización, aplicaciones donde hay soplado para componentes electrónicos, etcétera, o incluso aire que puede estar hasta cierto punto en contacto con alimentos, con lo que son químicos y lo que son fármacos.
En el caso de los que la mayoría creo que ustedes tienen en planta son los tipos refrigeración. Los de tipo de refrigeración, ahí lo que se utiliza pues es el principio de un gas refrigerante en el cual hay absorción de lo que es el calor proveniente de lo que es el aire comprimido del compresor para entregarnos un aire ya con una temperatura más baja. Normalmente los puntos de rocío para este tipo de compresores andan entre los 3 a los 5 grados Celsius y esto pues que es lo que después más adelante hay que tomar en cuenta. ¿Por qué se da a veces la condensación en lo que son nuestras tuberías de aire comprimido? Puede ser que los sistemas de secadores ya no estén entregándome el punto de rocío a la cual viene fabricados, ya sea ya sea porque requieren ya un mantenimiento más a profundidad de lo que es el secador, y eso pues puede estar originando lo que es agua dentro de lo que es la tubería de los sistemas neumáticos. Bueno, esto es en sí lo que fue la parte de lo que es la deshidratación del aire comprimido. Luego, ya al final pues, de la presentación vamos a ver algunos productos que tiene SMC para lo que es la parte de deshidratación. SMC maneja lo que son secadores tipo membrana, que son utilizados particularmente para lo que son unidades de mantenimiento. Es decir, los secadores que tiene SMC para lo que es membrana son para aplicaciones muy particulares. Si ustedes, por ejemplo, en la planta ya quisiesen tener menos cantidad de humedad en lo que es sus procesos, sí ya se requeriría un secador industrial de las diversas marcas de fabricantes que hay de secadores, en la cual pues ya les pueden sugerir cuál es el secador más adecuado para ello. Bueno, ahora hablemos acerca de del filtraje, la regulación y lo que es la lubricación del aire comprimido. Esto es un tema bastante importante porque también nos ayuda pues a mejorar lo que es la calidad de nuestro aire comprimido. Hablemos primero del filtraje. El filtraje es, pues como su palabra lo dice, eliminamos lo que son la mayoría de los contaminantes sólidos que tiene lo que es el aire comprimido. Ya vimos en las láminas anteriores que el aire pues se compone de polvo, de humo, de polen, de partículas sólidas que se encuentran en el aire atmosférico, que cuando el compresor los arrastra, pues ahí va todo lo que son esas partículas. Algunas de ellas se quedan en los filtros principales que tiene el compresor, pero muchas de esas partículas son arrastradas a través del aire comprimido. También ese arrastre puede ser que en las tuberías se incrusta lo que son ciertas partículas y esas pues van siendo arrastradas a lo que son las máquinas y de ahí pues a nuestros componentes neumáticos. Entonces, normalmente pues nosotros utilizamos lo que son sistemas de filtraje. Existen filtros de línea principal y existen lo que son filtros a pie de máquina, que normalmente pues son los que nosotros llamamos las famosas unidades de mantenimiento o las unidades FRL. Entre ellos pues se encuentran lo que son los filtros, como lo que es el filtro estándar. Y el filtro estándar pues es como el primer filtro, el cual tiene que estar colocado ahí en la máquina para poder eliminarnos la mayor parte de los contaminantes y de las partículas sólidas que vienen del aire comprimido. Normalmente, dependiendo los fabricantes, puede variar lo que son su grado de micraje, es decir, cuánto es el tamaño de partícula que se puede eliminar. Y para nuestro caso particular, SMC, ya lo estoy adelantando acá, nuestros filtros estándares andan en el orden de los 5 micrones o 5 micras de eliminación de partículas sólidas, es decir, partículas por debajo, bueno, superiores a 5 micras, pues el filtro pues las elimina sin ningún problema. También algo que consideran en lo que es en el filtro estándar es el hecho de que también se pueden eliminar hasta cierto punto la humedad, bueno, no la humedad, sino que gotas de agua que vengan provenientes de la condensación que se da en las tuberías, así como lo que es el aceite que puede provenir de lo que es el compresor u otro tipo de elemento que se encuentre anterior a la que es la tubería principal. Es a través del efecto torbellino, que es un efecto que los filtros tienen, y ese efecto torbellino lo que hace es golpear las paredes con lo que es la velocidad del aire y todo lo que son partículas más pesadas, agua y todo eso se van quedando en las paredes y por gravedad pues van al fondo de lo que es el vaso que se puede
purgar y eliminar. Entonces, esa es una particularidad pues, que tienen lo que son los sistemas de filtraje y lo primero que tiene que haber dentro de lo que es la máquina, un filtro para eliminar toda la cantidad de contaminantes provenientes de la línea de aire comprimido. Otra particularidad que se tiene, y esto lo tiene SMC, aunque también esto lo han adoptado muchos fabricantes, es el hecho del color del filtro. Normalmente el cartucho filtrante, que por cierto es un elemento que hay que estarlo cambiando continuamente para evitar pues que se sature y que también al final pues ya el filtro pues quede inservible, es el hecho de que sea de color blanco. Normalmente pues los filtros vienen así para poder tener un mantenimiento visual. Es decir, ustedes van, ven el filtro y si ya el filtro ya comienzan a ver una decoloración, por ejemplo, por lo general se pone color café o un color óxido, significa que ya el filtro ya se encuentra saturado. El problema de un filtro saturado es que ya no va a ser capaz de poder eliminar los contaminantes y en segundo lugar nos va a provocar caídas de presión. Normalmente la regla nos dice que si ya existe una caída de presión de 0.1 megapascal o de 1 bar o de 14 PSI, significa que ya el filtro está completamente saturado. Por esa razón, se busca de que los filtros no generen esa saturación para evitar pues, que exista esa caída de presión en lo que son la línea de aire comprimido. Ahora, esos son filtros de partículas, pero también, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos partículas más pequeñas o incluso tenemos arrastre de aceite? Los compresores de aire, que la mayoría se tienen en planta, son compresores lubricados por aceite. Es decir, están inundados con aceite, ya sea un compresor de pistón, ya sea un compresor de tornillo o de otro tipo de tecnologías. Normalmente utiliza un aceite para poder generar la lubricación. En lo que es el compresor, hay un separador de aceite, pero que elimina hasta cierto punto toda la cantidad de aceite, pero siempre hay un pequeño arrastre. Entonces, para ese tipo de situaciones también están los filtros coalescentes o también llamados filtros micrónicos. Los filtros micrónicos es un filtro especial o característico para eliminar lo que son contaminantes más pequeños que vienen en lo que es en el aire comprimido y también eliminar lo que es el aceite proveniente de lo que son los compresores. En algunos lugares o en algunas aplicaciones, por ejemplo, en la parte de instrumentación, se requiere que el aire pues vaya eliminado o que se eliminen todo lo que son las partículas sólidas o lo que son el aceite proveniente pues, del compresor. Entonces, para ello, se recomienda colocar un filtro de partículas y luego en este caso un filtro coalescente. Ese es el orden, por cierto, de la forma de colocar los filtros. Se pueden colocar tantos filtros se quiera dentro de lo que es una red de aire comprimido o dentro de lo que es una aplicación en particular, siempre y cuando toda esta cantidad, todos estos filtros no me generen una caída de presión. Y también que hay que dimensionarlos de forma correcta para evitar eso dentro de lo que es la aplicación. Y para esto, pues tenemos lo que son los filtros coalescentes o filtros micrónicos que permiten la eliminación de ese tipo de contaminantes. Normalmente, pues estamos hablando del orden desde partículas desde 0.1 micras hasta partículas de 0.03 micras y eliminando casi entre un 98 a un 99% de lo que es gotas de aceite. Entonces, esa es la característica pues, que tiene lo que son los filtros tipo coalescentes. En el caso de los fabricantes, normalmente pues cada fabricante tiene una filosofía, aunque todas se basan siempre de un mismo estándar. Hay una norma ya establecida para lo que es la calidad del aire o lo que es el filtraje del aire. Y cada fabricante pues tiene como lo que es una, eh, una guía de selección dependiendo pues para qué aplicación se puede requerir. Esta información la pueden encontrar tanto en el sitio de SMC, también se la podemos hacer llegar vía correo electrónico a través de sus asesores, lo que son este tipo de cartas o lo que son guías de selección para, dependiendo pues el tipo de aplicación que se puede utilizar. Entonces ahí SMC pues él clasifica dependiendo del tipo de industria, dependiendo del tipo de aplicación,
cuáles son el sistema de filtraje más adecuado para lo que son ese tipo de aplicaciones. Entonces, esto lo dan los fabricantes y en el caso pues, de SMC pueden encontrarlo en lo que es en la información técnica e igualmente nosotros le podemos hacer llegar para que ustedes puedan revisar esa información y puedan buscar cuáles son los componentes más adecuados para sus aplicaciones. Aquí está un ejemplo muy particular de lo que son un tren de filtros para lo que son una industria y se pueden colocar, como les mencionaba, tantos filtros como se requiera eliminar, ya sea partículas, ya sea aceite e incluso eliminar lo que son olores provenientes siempre de lo que es el aire comprimido, ya sea que viene del aire atmosférico o incluso los olores provenientes de lo que son los aceites, los gases refrigerantes y de lo que es la tubería en general. Bueno, ya vamos aterrizando, entonces ya pues, solo vamos a hablar acerca de lo que es la regulación y la lubricación y luego vemos en forma general lo que son los productos de SMC. Como lo acabo de mencionar, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, la puede dejar ahí en el chat y al final pues, de la presentación pues la contestamos. Bueno, la regulación de presión es necesaria porque a presiones demasiado elevadas se produce un desgaste rápido con un incremento mínimo o nulo de efectividad. Y claro, a presiones bajas resulta antieconómico puesto que tiene como consecuencia un rendimiento escaso. Sabemos que el compresor pues, nos da una cierta presión, pero sabemos que las máquinas no funcionan a esa presión. Normalmente las máquinas ya vienen lo que son diseñadas para ciertas aplicaciones o los actuadores neumáticos, las válvulas ya vienen ajustados para cierta presión y para ello pues utilizamos lo que son los reguladores de presión. Los reguladores de presión normalmente el que tenemos ya acá en SMC son reguladores piloteados internamente. Un regulador piloteado internamente que lo que tiene un sistema de retroalimentación o un feedback que permite tener una presión más estable aunque existan cambios de presión a la entrada. Entonces eso es bastante interesante porque normalmente pues en algunas plantas o en algunos procesos tienen a haber fluctuaciones de la presión y esas fluctuaciones de la presión podrían provocar que también existan cambios en la presión en alguna máquina o algún proceso en particular. Entonces, los reguladores de presión tienen esa característica. En el caso de los de SMC, tienen un sistema de retroalimentación que hace que se pueda balancear o rebalancear lo que es la membrana para que ésta mantenga la presión estable durante todo lo que es el proceso. Claro, hay un cierto límite, hay una tolerancia que lo especifica ahí en las hojas técnicas, cuánto es el porcentaje en el cual puede estar variando el aire de entrada y así mantiene estable lo que es la salida. Ahora bien, así también existe como lo que es el filtro y lo que es el regulador, existe una combinación de ambos que son los filtros reguladores. La ventaja que tiene un filtro regulador pues es que es compacto, es decir, en vez de colocar un filtro y un regulador a la par, pues puedo tener un componente en el cual posee ambas características de un filtro y de un regulador, y eso pues hace que sea más pequeño. Si tengo un lugar muy pequeño ahí en un espacio muy pequeño en la máquina, pues puede tener, se puede colocar allí sin ningún problema. Entonces tengo esa combinación de tanto filtro como lo que es un regulador en un solo componente. Y por último, lo que es la lubricación. La lubricación en cuanto a lo que es toda la mayoría de los componentes neumáticos tienen, tienen lo que son tienen lo que son prelubricados. La mayoría de los sistemas que vienen ya de fábrica ya vienen con una lubricación proveniente del fabricante de lo que es los productos neumáticos y eso hace pues que tengamos un ahorro en el coste de equipos de lubricación, sistemas más limpios y una atmósfera libre de aceite. Pero en algunos equipos, en condiciones extremas, requiere lubricación para aumentar, en este caso, su vida útil. Y para ello, pues es requerido que se coloquen lo que son pequeñas cantidades de aceite para poder lubricar nuestros equipos neumáticos. Ahora, una aclaración. En el caso de la lubricación se hace exclusivamente a lo que son actuadores neumáticos si estos actuadores no están en contacto directo
con alguna aplicación en la cual no se requiera que exista contaminación de aceite. Es decir, por ejemplo, si vamos a utilizar un sistema de soplado, no se puede utilizar ahí un lubricador. Es decir, no puedo colocarle un lubricador a un sistema de soplado. Si voy a utilizar, por ejemplo, aire para instrumentación neumática, por ejemplo, para válvulas de control, necesito un aire que esté completamente libre de contaminantes e incluso libre de lo que son este tipo de aceites lubricantes. El aceite lubricante es exclusivo para lo que son válvulas de control direccional que van a estar controlando lo que son actuadores neumáticos, ya sea actuadores lineales, ya sea actuadores rotativos, ya sean pinzas neumáticas, etcétera. Así que un consejo, si ustedes tienen allí un lubricador, pero que tienen una aplicación de soplado, tienen una aplicación para instrumentación, no se tiene que colocar aceite ahí. Es más, se puede, en el caso de los sistemas modulares, como lo que tiene SMC, ese lubricador se puede quitar y se puede resguardar o se puede colocar para otra aplicación. Así que no es conveniente hacer eso. Ahora, si ustedes sí tienen, por ejemplo, en su máquina, tienen actuadores que están trabajando a una alta frecuencia o están cerca de lugares donde hay una temperatura significativa en el ambiente, sí es necesario colocar lo que es un sistema de lubricación para lo que son este tipo de componentes neumáticos. Normalmente, pues el lubricador que se trabaja o que es muy común es el lubricador proporcional, en la cual pues tenemos lo que es un depósito de aceite, el aire comprimido ingresa a lo que es el lubricador, eh, la mayor porcentaje, casi como un 80-90% del aire pasa a través del lubricador en forma directa y un porcentaje lo que hace es presurizar lo que es el vaso con aceite. El aceite a través de, en este caso, de este empuje, sube a través de, en este caso, de una manguera, llega a un sistema de pulverización y ahí en este caso pues se mezcla lo que es el aceite con lo que es el aire que ya está circulando a través del lubricador. Entonces, solamente pues haciendo la aclaración, lo que son los lubricadores son exclusivos o en este caso la lubricación del aire es exclusiva solamente para cuando tengo lo que son actuadores neumáticos. Si no tengo un actuador neumático allí, no se debe de colocar, no se debe colocar aceite de ninguna índole para lo que son ese tipo de sistemas. Bueno, ya para terminar, pues acá y luego dar paso, si tienen alguna pregunta allí en el chat, acerca de lo que son los portafolios, el portafolio de productos que tiene SMC. SMC, pues como fabricante de equipos neumáticos, tiene diversos productos para lo que son el tratamiento de aire comprimido, y entre ellos, pues primero hablemos acerca de los secadores de tipo membrana. Los secadores de tipo membrana, como lo acabo de mencionar, son secadores que son exclusivos para lo que es una aplicación en particular. Es decir, esto no es para una máquina completa o una planta completa, no, solamente son para aplicaciones muy particulares. Por ejemplo, tengo una aplicación en la cual voy a hacer un soplado a través de lo que son placas electrónicas, por ejemplo, que a través de equipo electrónico. Y sabemos que si le cae una gota, ya sea de agua, de aceite o lo que sea, a lo que es esa placa electrónica, pues se podría dañar. Entonces, para ese tipo se colocan lo que son secadores tipo membrana, que están acoplados a lo que son las unidades de mantenimiento. Estos secadores, dependiendo el punto de rocío, dependiendo el caudal que requerimos de aire comprimido, así es en este caso, pues el modelo que se puede seleccionar. En el caso de los secadores de membrana, lo que hay adentro pues viene en este caso una membrana, como lo pueden observar acá en esta figura, en la cual pues ahí ingresa lo que es el aire comprimido y el aire pues va con cierta humedad y luego sale en este caso el aire seco. Todos los secadores van a traer lo que es un indicador, que es este que está acá, que es el indicador de saturación, que es el que nos dice cuando ya el secador pues ya perdió lo que es la vida útil. Normalmente, dependiendo lo que es el uso, la aplicación de lo que son los secadores, estos varían lo que es su tiempo de vida.
Normalmente en el caso de SMC, él pone más o menos como un año de tiempo de vida útil y eso puede cambiar, como les dije, dependiendo de las aplicaciones. Por esa razón es que no hay como un tiempo de vida específico, sino que todo tiene que ver con la aplicación y, claro, el indicador de saturación. Cuando ya el indicador de saturación ya comenzamos a ver un color que se va acercando a lo que es el color rojo, que es el que indica que ya hasta se encuentra saturado, significa que ya en ese momento pues el secador debe de cambiarse. Dependiendo, claro, el tipo de secador y dependiendo pues el punto de rocío, así pues seleccionamos el secador más adecuado para él. Así pueden ver en esta tabla, esta es una tabla que se puede también revisar en las hojas técnicas de lo que son los secadores y ahí pues dependiendo el caudal, dependiendo en este caso el punto de rocío que necesitemos, así es el secador más adecuado para él. En cuanto a lo que son los filtros, lo que son SMC posee lo que son dos tipos de filtro. Filtro de línea principal y lo que son los filtros ya a pie de máquina o los filtros que se le colocan en las unidades FRL. En el agua, lo que son filtros que son para separación de sólidos y aceite y filtros para lo que son eliminación de olores. Cada uno de ellos bueno, va a venir especificado para qué tipo de contaminantes se pueden eliminar. Y también pues, la cantidad de aceites que es posible eliminar con lo que son ese tipo de filtros. En el caso de los filtros de línea principal, se les llama así porque son los filtros que se colocan directamente a lo que son las máquinas. Si ustedes tienen, por ejemplo, una aplicación donde hay 4 o 5 máquinas conectadas a una red o en este caso a una tubería secundaria, pueden colocar ese tipo de filtros para que estos puedan eliminar la mayor parte de los contaminantes. Algunos filtros, como lo que son los filtros para eliminación de gotas de aceite, en los cuales se eliminan lo que son el aceite pues, proveniente de lo que es el agua que es proveniente de lo que son la tubería principal, lo que son para filtración de polvos y aceites, y para lo que son eliminación de olores. Entonces, ese tipo de soluciones tiene SMC para lo que es la parte de eliminar contaminantes como agua, lo que son partículas y lo que es aceite. También dentro de los productos de SMC se encuentran lo que son las purgas automáticas, que estos son ya elementos que se colocan al final de la línea. Y pues las purgas que nosotros tenemos acá en SMC son purgas tipo mecánicas a través de flotador que se colocan pues al final de lo que es la línea para poder eliminar lo que son los contaminantes que están acá. Bien, y en cuanto a lo que son las unidades de mantenimiento, las unidades FRL, SMC pues pueden utilizar para diversas aplicaciones. Contamos con lo que son unidades de mantenimiento de 3 piezas, es decir, filtro, regulador, lubricador. Contamos con unidades de mantenimiento de 2 piezas, filtro, regulador y lubricador, y podemos hacer todas las combinaciones posibles. Les mencionaba en cuanto a lo que son también todo lo que son los elementos que tiene lo que es la unidad de mantenimiento, lo que son los filtros, lo que son los reguladores y lo que son los lubricadores que tiene en este caso pues SMC, así como también lo que son los filtros reguladores. Toda esta información pues, la pueden encontrar en lo que es la página de SMC, lubricadores, de lo que son reguladores, filtros, unidades de mantenimiento, etcétera. Y también, pues, cualquier consulta, duda, pues la pueden hacer a lo que son nuestros asesores, los cuales pueden ayudarles a lo que son, lo que es el tratamiento de aire comprimido en lo que son sus plantas.
No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a ver, bueno, la primero, en cuanto a lo que son la vida útil de los filtros, normalmente los filtros tienen una vida útil, según el fabricante, vamos, yo me voy a poner del lado de SMC y luego pues vamos a poner del lado de la aplicación que se tiene en planta. Normalmente los filtros tienen una vida útil aproximadamente de hasta 2 años en condiciones ideales de trabajo. Cuando digo condiciones ideales de trabajo, me refiero a que, por ejemplo, desde el compresor y desde el secador, el aire venga completamente limpio, es decir, que el aire se utilice lo que son los filtros principales que tiene el compresor para eliminar la mayor parte de los contaminantes, que en el secador tenga un buen punto de rocío para eliminar la mayor parte de la humedad, que en este caso, pues los filtros principales puedan eliminar tanto el aceite que viene del compresor, los gases refrigerantes, etcétera. Si tenemos todas esas condiciones ideales, los filtros tienen una vida promedio, según el fabricante, de hasta 2 años o hasta que ocurra lo que es una caída de presión de 0.1 megapascales o un bar o 14 PSI. Cuando ya comenzamos a tener esa caída de presión, cuando ya vemos que la decoloración, o vemos que en este caso los filtros comienzan a decolorarse o a desgastarse, significa que ya es necesario cambiarlos. Como fabricante, SMC pone esas condiciones. Entonces, la primera condición son 2 años, esa es la condición. Y la segunda condición es que si ya existe una decoloración en el filtro o ya vemos una caída de presión en lo que es el, el filtro, ya en ese momento pues ya el filtro necesita ser reemplazado. Vamos a ver, otra pregunta por acá nos dice, eh, los secadores de membrana SMC se utilizan cuando no hay un secador principal. Realmente no. Los secadores de membrana que tiene SMC son utilizados para lo que son procesos en particular. Por ejemplo, en una máquina yo tengo que realizar el soplado para una tarjeta electrónica, como lo decía anteriormente. Y esa máquina a eso se dedica. Es decir, hay una banda transportadora donde, por ejemplo, necesito hacer el secado de alguna tarjeta electrónica, de una motherboard, lo que sea. Si voy a hacer eso, entonces debo de colocar aire comprimido completamente seco y a la unidad de mantenimiento que tengo ya instalada en la máquina, o puede incluso colocarse directamente a lo que es el sistema de soplado, lo que es ese tipo de secadores. No reemplaza lo que es el secador principal, no, esa no es la función de lo que son ese secador de tipo membrana. El secador de membrana solamente es utilizado para en una máquina en particular o en un proceso en particular porque es la cantidad de caudal que manejan. Esos secadores son relativamente pequeños y no sirven para lo que es reemplazar el secador. Ahora, claro, si hay un compresor, por ejemplo, es un compresor pequeño de apenas un HP, 2 HP, de esos que utilizan en ferretería y lo voy a utilizar para algún proceso particular, pues ahí sí se puede colocar lo que es ese tipo de secadores, pero no es para reemplazar el secador principal. Bueno, en cuanto a los secadores de membrana, así como lo que son los filtros coalescentes, los filtros de partícula, los filtros de olores, los filtros de eliminador de agua, todos esos equipos, sus cartuchos son reemplazables. Es decir, SMC tiene dentro de lo que son sus características técnicas, lo que son sus características técnicas, lo que son eh, poder reemplazar lo que son los cartuchos para todo este tipo de aplicaciones. Ahí se especifica el número de parte en lo que es la hoja técnica de lo que son los cartuchos. Y existe una tabla de filtración de acuerdo al tipo de industria según una normativa internacional. Sí, esa tabla es la que les mostré anteriormente. Esta tabla se basa en una norma, no recuerdo ahorita la norma, tengo que buscar lo que es este catálogo, que es donde saqué lo que sí sé, que hay una clase de ISO
que eso depende de la cantidad de filtración que se tiene que eliminar de lo que son los contaminantes de lo que es para dependiendo cada industria. Aquí a un costado, en el lado izquierdo, aparecen lo que son las industrias y las aplicaciones. Y dependiendo de esa industria y esa aplicación, así aquí en la tabla de arriba, por eso esta tabla la podemos compartir juntamente con la presentación donde aparece más en detalle. Está en inglés, eso sí, está en inglés, donde aparecen lo que son la clase de normativa, y dependiendo pues esa clase de normativa, así nos apegamos a lo que es la industria por acá. Hay una clase para lo que es alimentos, hay una clase para lo que es industria de fármacos, químicos, para uso general, para herramientas, etcétera. Bueno, veamos otra pregunta por acá. Bueno, ya añadieron por ahí la norma. La norma es la norma 8573-1. Es la norma que se utiliza para el tratamiento para aire comprimido, dependiendo pues del tipo de industria que se tenga por acá. Bien, en cuanto a lo que son los filtros de línea principal, estos filtros son para aplicaciones muy particulares de eliminar lo que son aceites, partículas, agua y lo que son olores en las líneas principales o en los ramales secundarios de lo que es las líneas de aire comprimido. En el caso pues de SMC, pues existen 3 tipos que son la serie AMG, luego aparecen lo que es otro subgrupo que son los separadores de sólidos y aceite, y por último lo que es los filtros AMF, que son para eliminación de olores. En el caso del primero, solo nos sirve para eliminar lo que son el agua proveniente de lo que son la condensación en las líneas de aire comprimido. Es decir, igual si tenemos algún problema en el secador o debido pues al exceso de humedad que se da debido al ambiente en que se encuentra lo que es el compresor y el secador, parte de esa humedad no es posible y eliminarla, y durante el trayecto en la tubería se va condensando, entonces se pueden eliminar lo que son esas gotas de agua que quedan ahí remanentes en la tubería. Ese es un filtro para separar agua, es decir, ya tengo que tener el agua formada en la tubería para poderla eliminar, y solamente esa es su aplicación. Si, por ejemplo, queremos ya eliminar contaminantes sólidos o eliminar, en este caso, aceite, ya colocamos los diversos filtros que están ahí, dependiendo también el grado de eliminación de partículas que quiero hacer y el grado de eliminación de aceite. Existen de varios tipos, pueden observar ahí en la lámina que hay desde 3 micras hasta 0.3 micras, que es, bueno, 0.01 micras, que son los de alta eficiencia, e igualmente, pues así también eliminan lo que es el contaminante de lo que es, en este caso, aceite. Por último, lo que es el filtro para eliminar olores, lo que hace es eliminar lo que son olores provenientes también de lo que es la neblina de aceite, que por lo general pues, viene, en este caso, del compresor. Bueno, entonces vamos a ir finalizando pues este día, esperando que la charla haya sido de provecho. Este tema de lo que es hablar acerca del tratamiento del comprimido, la calidad del aire, es un tema muy extenso, lo hemos tratado de reducir de manera que se pueda aprovechar, y cualquier pues consulta, pregunta o algo pues que ustedes quieran conocer acerca de lo que son los productos de SMC, particularmente pues todo lo que es el equipo neumático, pueden visitarnos en nuestra página web. También nos pueden seguir en este caso en nuestra página en Facebook, y pueden comunicarse con lo que son sus asesores para ampliar mayor la información. Entonces, quedamos hasta acá. Les agradecemos mucho pues este tiempo.